pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas. Hoy los especialistas quichuas llegan muy temprano a Gualapuro, una comunidad de 300 habitantes cuyos principales problemas de salud se relacionan con la falta de agua potable. El Instituto de Especialidad Quichuas, profesionales quichuas pequeño, canche ricos canche como su parte integrante con Indacapane, che equipo, che grupo, che que che mandame kaya che pascanche porque ya está peño, canche ya está con una pica. Quizás o aquí en mayor taitako, na mamakuna o aquí en una página centro de salud mai marita o shashpa, todos no conté me na happy oshpaka ya que capasca, che con una manda mi cotiwaki, shinesta un ikuna shinja un ikuna tiashka manda que especialista con una caña paikuna rixishpa yachashpa hasta o ambas hambi pachu y yashpa mi paikuna takapusha pascan. El centro infantil de la comunidad se ha adecuado para recibir a los pacientes que esperan ansiosamente a los especialistas quichuas. Los adultos mayores frecuentemente presentan disminución auditiva que generalmente asociamos con la edad, por lo tanto no les prestamos la debida atención. A don César le preocupa que cada vez escucha menos y por eso está buscando ayuda. O sea, si no se negata hapskegan sina incona jiximon y ya quieres porque ya vas a un rescate. Más na tiempo te sina cajonki. Ya me show 10 años ya le candes. Ya, y me ahora pas rinri comanda aquí hay más juxi pascacho. Sina siempre juximos porque más na viajita hamberi pascanki. Todo que veis también cats pero na can. Sina que examina gripani na chutaita go chai go mankumba griwa pangi na chutaita go. Ya. Hatarish pa go ya le gripanchi. Ya. Entre tanto, el doctor Marco Lima está teniendo un día agitado. Acaban de informarle que en la comunidad existen varios casos de epilepsia. Uno de esos casos es una joven mujer que acaba de tener una crisis convulsiva. El doctor Lima y la enfermera Mercedes Muenala acuden inmediatamente a una visita domiciliaria. Más tarde seguiremos este caso. En las comunidades siempre hace falta información sobre temas de salud. En esta ocasión, el doctor Yamber le explica a la gente sobre las especialidades médicas que existen para saber a quién hay que acudir. Volvemos con el paciente César. Examina gripani rinrigo conata nacho. Kaya aparato guan rico gripani rinrigo ama manjari pangi chenacho. Kaya shuguta rico chivape, kaya shulado gota. Eso. Migo tateta. How amal sabes, how amal. Okay. Taitago. Bija chipasha. Kikim barren rico tami rico pascani. Examinas para rico pascani. Y ali lado rinrigo mi rinritilago timpano nishkatilago wagalishka kapan likirishpa kutin ali tukushka kapan nacho. Punda kona mi ungui kona tachari pascan guiaren kia kona imajuxi pasquiaren chaita mana ali tratamiento da rura pasca. Cuando el tímpano se ha roto, las bacterias y otras impurezas del exterior pueden entrar al interior del oído e infectarlo, lo que puede ocasionar la pérdida definitiva de la audición. Si usted sospecha que esto le está pasando, de ninguna manera debe introducir en sus oídos hisopos de algodón ni colocar ninguna sustancia en el interior del oído a menos que se lo haya recetado el médico. Por favor, evite ruidos fuertes y golpes directos en el conducto auditivo. El paciente adolece de una hipoacusia conductiva, tenemos que enviarle al paciente a otorrinolaringología para que el otorrino, el especialista en el área, realice la determinación respectiva y realice los exámenes
complementarios pertinentes para llegar a tener un diagnóstico definitivo y tratar de, si es posible, resolver el problema que aqueja al paciente. Primero, hablar en Chiranka, o sea, doctora Ima, una especialista en Tania Tornta Hapishpa, que Hospital San Vicente de Paul, Cagrijo, Che, Nietzsche, Picaupi, Tornta Hapishpa, Cochipashan, que Caimanda, doctora Mercedes Van Cayachipasan, España. Buenas tardes, Teo. Así, repito, vamos a conversar, ¿no? Sabemos que el problema tenemos. ¿Qué tiempo tiene las convulsiones? Cuando le da ataque, se enoja, se reniega o le hacen enojar. Desde que nació mi último hijo, ya van a ser. El doctor Lima y la enfermera Mercedes Muenala están realizando una visita domiciliaria. Una paciente acaba de tener una crisis epiléptica y el doctor Lima desea realizar un examen de neurocisticercosis. Él sospecha que esta podría ser la causa de la prevalencia de la epilepsia en esta comunidad. Generalmente los pacientes que acaban de tener una crisis epiléptica se muestran desorientados e irritables, por lo que el equipo de cámaras prefiere no ingresar para no perturbar a la paciente. La tenia solium, o sea, solium es la que está en nuestro organismo, en nuestro intestino, y el cisticerco se encuentra en nuestro cerebro. Bueno, la infección como tal es el consumo de carne con tiquina, o conocido como cisticerco, o también aquí en nuestro medio le conocemos como carne con quinoa. Si no es bien cocida, si no es bien tratada, si se la pasó en la preparación, ese cisticerco en la carne va a crecer una tenia. Y si yo como ser humano me he comido mi hornado, mi planta, mi fruta, mis elementos con el huevo de tenia, yo voy a crecer una tenia. Y yo voy a ser un proveedor de huevos de tenia. Van los alimentos, uno se consume los alimentos y uno se ingiere los huevos de tenia, llega al líquido clorhídrico de estómago, se destapa el huevo y va a nivel sanguíneo y avanza al cerebro. Entonces ese ciclo evolutivo es el que estamos tras de la investigación para romper un ciclo. La ruta a continuación, el protocolo a seguir es el estudio investigativo del coproantígeno buscando a tenia solium en heces fecales. Y buscamos los huevos de tenia, con sus respectivos ganchos, que son los Scolex, en pocas palabras, la misma cabecita del parásito. Y en sangre vamos a recuperar los anticuerpos que nuestro organismo produce. Y eso nos va a dar un valor, una referencia, indicándonos la presencia de estos anticuerpos. Y obviamente eso el neurólogo, el neurocirujano son los que van a dilucidar y dar un último diagnóstico para su intervención respectiva. Todos hemos sufrido de dolores de cabeza que van y vienen sin causa aparente. Nancy es una paciente que no ha encontrado ayuda para resolver sus constantes dolores de cabeza. El dolor me comienza como a las 6:30 por ahí. Me comienza en esta parte de aquí, pero así despacito. Pero después comienza a hacerme así, cosa que la cabeza está a punto de estallarme o explotar. En el seguro no me han dicho nada. Yo esperaba, le contaba para que me digan que me pueden hacer algún examen, algún eco, algo así, pero no. Nada más me han dicho que si estoy dando de lactar o estoy embarazada, le digo que estoy dando de lactar. Nada más me mandan paracetamol por lo que estoy dando de lactar a mi hija, nada más. El dolor, si yo le digo más o menos, valóreme si el dolor es leve, moderado, severo de estos, ¿cuál de los tres calificaría? El moderado. El moderado. El dolor de cabeza es toda la cabeza, la mitad de la cabeza
¿Cómo es el dolor? Solamente la mitad. Solo la mitad. Ok. Aparte de este dolor, ¿hay molestias particulares como por ejemplo al observar esa luz brillante, le duele la cabeza? Sí. ¿Sí? Sí, me duele mucho. Ok. Además de eso, ¿ha existido con el dolor de cabeza síntomas acompañantes como por ejemplo náusea, yo qué sé, cialorrea? Náuseas. Náuseas, Sí. ya. ¿No ha llegado al vómito? No. Ya. ¿Le hemos valorado la vista alguna vez? ¿Se ha hecho examinar la vista? No. ¿Ya? Sí sería interesante valorarle la vista, porque una de las causas de la cefalea puede ser la vista, ¿no? Porque el dolor de cabeza puede tener muchas causas y para lo cual voy a llamar al doctor Rubén Pilalumbo, quien es médico neurólogo y además de eso es neurocirujano. ¿Usted utiliza algún tipo de anticonceptivo actualmente? No. Ninguno. ¿Este dolor de cabeza aparece cuando aparece su periodo menstrual? No. No aparece. No. Sí. ¿Tu actividad cuál es? Trabajo en una plantación. Plantación. Sí. ¿Ya? ¿Cuántas crisis haces por lo general en una semana? Unos 3, porque en la semana sí, de lunes a domingo, unos 3, 4 veces que me da la mayoría. Siempre te sucede en tu trabajo. Sí. Entonces podríamos proceder a examinar y después interactuar nuestro diagnóstico para darle un tratamiento, un seguimiento adecuado a la paciente. Otra cosa te iba a preguntar. Después de una exhaustiva entrevista, los doctores Pilalumbo y Gianberla revisan a Nancy en busca de más pistas para determinar qué le está pasando a la paciente. No te dejan trabajar. Los dolores de cabeza hay de causas orgánicas y funcionales. De las orgánicas hablábamos entre los tumores, todo lo que se pueda operar dentro de la cabecita que te está dando este dolor de cabeza, como los tumores, malformaciones, algún tipo de patologías de hidrocefalia, todas esas cosas que son propias de la neurocirugía. Más parece que todo. Por la clínica pues no aparenta un signo de focalidad, ni signos de extrapiramidal como tal. Entonces, más bien el diagnóstico creo que es acertado, doctor Gianberla. Okay. El diagnóstico de una cefalea tensional, vamos más bien por el camino. La cefalea tensional es un dolor de cabeza intermitente. Las preocupaciones, tristezas, enojos, irritabilidad son situaciones que pueden causar este problema. Este tipo de casos no requieren exámenes especiales porque son causados por estados de conflicto emocional. Para este caso, los especialistas quichuas recomiendan atención psicológica, apoyo familiar y procurar relajarse tomando infusiones de toronjil y valeriana. Ha sido un largo día de trabajo. 112 pacientes han sido atendidos y los 13 profesionales de la salud están satisfechos con la tarea cumplida. Los especialistas quichuas disfrutan ahora un merecido almuerzo comunitario y van planeando desde ya la próxima visita. Dios tulpagini pane kutin bash alita shama parkangichi, kutin bashamos pa kapangichi, tauka casos de enfermedad kuna ongi kuna tiagpi pichay kuna tapash hasta wakatish pa kachumuna pane nishpa kutin bash comunidad pashutipi mañapan. Los especialistas quichuas.